Este caso conmocionó a Tailandia en el 2018 y a día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Ahora, con lo que yo me quedé más pegada es que este caso tiene un personaje involucrado que está completamente relacionado con el caso de Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Te lo voy a contar justo al final de esta historia, así que ni se te ocurra moverte de tu asiento. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, bienvenidos, bienvenidas un día más a tu cuarto de los casos criminales favorito. Imagina cómo se sintió la gente de Tailandia al despertar y ver en la primera página de sus periódicos una noticia que decía que un poderoso empresario alemán junto con una mujer tailandesa llamada Amonrat Katiwi habían sido arrestados en Sin City por presuntamente traficar con menores con fines carnales. Ya sé lo que estás pensando, Mar, pues la gente de Tailandia ni siquiera movió una ceja, porque esto es algo completamente habitual en el país. Y efectivamente, por desgracia, Tailandia es uno de los destinos turísticos que más se utilizan precisamente por los extranjeros para estos fines. Así que absolutamente a nadie le extrañó que un adinerado empresario extranjero estuviera utilizando su dinero para aprovecharse de la corrupción de las autoridades del país. Ahora, lo que nadie esperaba es que a este ricachón alemán estaba a punto de sucederle algo muy, pero que muy turbio. Hans-Peter Walter Mack, originario de un pequeño pueblo cerca de Múnich, hizo fortuna en Alemania como magnate de los medios, además de que fue fundador y miembro de la junta directiva de Media AG hasta el 2002, una empresa alemana con un valor actual de más de 6.000 millones de euros. Después de abandonar la empresa, se mudó a Tailandia, país que hizo su nuevo hogar, y allí también encontró su nuevo centro de negocios, convirtiéndose esta vez en un magnate inmobiliario. En 2005 hasta le dieron un premio, el premio Paul Harris, por la Rotary Eastern Seaboard Club, que es una de las fundaciones que otorga estos premios a aquellas personas, o aquellos empresarios, mejor dicho, que donan más dinero a las actividades benéficas. Así que, como puedes ver, el tipo pues tenía una buena fachada por fuera. Ahora, por dentro las cosas eran un poquito más complicadas. A sus 58 años, el empresario alemán había logrado construir todo un imperio inmobiliario en Tailandia y residía en una lujosa casa junto a su esposa llamada Virya, una joven de tan solo 20 años. 38 de diferencia al loro. El tío no era tonto ni nada. Ahora, como te digo, detrás de esa exitosa y detrás de esa brillante fachada, Hans escondía un oscuro pasado. Y en 2019 se había conocido una noticia de que había sido arrestado junto a una mujer del país por presuntamente estar moviendo gente menor, además, y obtener dinero con ellas, porque eran mujeres las que utilizaba, por supuesto. El tipo había salido indemne utilizando su inmensa cartera, pagando a las autoridades para que lo dejaran libre. Sin embargo, su buenísima suerte, esa suerte que él compraba con billetes, estaba a punto de cambiar. El 4 de julio del 2023, Hans tenía una cita con su esposa Virya. Habían quedado para almorzar. Lo que Hans no sabía es que esa mañana, cuando se levantó, iba a ser el último día que iba a ver la luz del sol. Era un día caluroso en Pattaya, una ciudad conocida por su vibrante vida nocturna y su industria turística. Virya, la mujer de Hans, lo estaba esperando en el restaurante favorito del matrimonio. Se estaba preocupando porque Hans era una persona tremendamente puntual. Y el hecho de que no apareciera a la hora que ellos habían quedado, pues estaba haciendo que ella se sintiera muy ansiosa. Intentó llamarlo en varias ocasiones, pero no obtuvo respuesta. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. A los pocos minutos recibe un mensaje desde el teléfono de Hans que le dice: voy a llamarte un poco más tarde. Esto a Virya le sonó muy raro, porque su esposo en los 5 años que llevaban de matrimonio jamás le había enviado un mensaje cuando tenía algo importante que decirle, cuando era algo urgente, cuando pasaba algo así de que hemos quedado y no voy a poder ir, o cuando simplemente se cancelaban los planes o iba a llegar un poco más tarde. Siempre la llamaba. Hans no era muy amigo de enviar WhatsApp ni de enviar mensajitos. Dijo Virya: no es mi esposo, ¿qué es lo que está pasando? No obstante, dijo: bueno, no quiero ponerme en lo peor, y se marchó a casa. Pero cuando llegó la
noche y Hans no regresaba a casa, Viria acudió a las autoridades. En la comisaría local fue que reportaron la desaparición del empresario alemán y allí le dijeron que lo mejor que podían hacer era ofrecer una recompensa, una jugosa suma de dinero para que alguien pues tuviera un poquito más de aliciente a la hora de aportar información sobre el paradero de Hans. Así lo hicieron y ofrecieron 3 millones de bahts, que son unos 87.500 dólares más o menos. Viria, junto con los 2 hijos que Hans había tenido de un matrimonio anterior, dio una rueda de prensa en la que dijo: quien se llevó a mi marido solo dígame lo que quiere, pero por favor devuélvame a mi marido. Todo el mundo está preocupado y estamos esperando encontrarlo. La familia espera que esté vivo y en Tailandia. Todos ayúdenme a traerlo a casa. Las autoridades comenzaron la investigación inmediatamente, mientras que varios policías e investigadores estaban revisando todo el footage de las cámaras de circuito cerrado de televisión. Otros acudieron a una llamada de un vendedor local que les dijo que había visto un coche aparcado en un lujoso aparcamiento que era muy popular entre los extranjeros adinerados y que el coche llevaba allí muchos días, que era un Mercedes así como muy lujoso y tal, y el coche llevaba allí parado y el tío pues lo vio sospechoso. Y como además ya todo el mundo estaba en sobreaviso de la noticia, pues el muchacho quiso llamar y contar esta información. Cuando llegaron los investigadores y empezaron a revisar el Mercedes-Benz, se dieron cuenta de que este auto era el auto de Hans. Al abrirlo, encontraron cosas que dijeron: o sea, aquí algo raro, malo está pasando, raro barra malo, porque el coche había sido limpiado con productos súper corrosivos, como con ácidos, tratando de ocultar cualquier pista, cualquier ADN que hubiera quedado allí. Además de esto, también encontraron varios utensilios que eran cuanto menos sospechosos. Fíjate, una motosierra inalámbrica, cuerdas, una envasadora al vacío, botellas de agua y rollos de plástico. Y mientras que la investigación continuaba su curso, una pareja tailandesa que había visto la noticia y dijo: nosotros sabemos algo, a lo mejor nos podemos llevar un piquillo de esos 3 millones de bahts que están ofreciendo de recompensa. Llegaron a la comisaría y aportaron una información que fue crucial para la resolución del caso y para encontrar a Hans. No te esperas de qué manera encontraron a Hans. Llegaron y les dijeron: mira, nosotros hemos sido contratados para llevar un congelador industrial hasta una villa con piscina en Chaya Pruk. La pareja le pidió a la policía una cosa: por favor, mantenednos en el anonimato porque estamos sospechando que nos hemos metido en algo turbio. Cuando las autoridades revisaron las cámaras de circuito cerrado de televisión de esta zona de Chaya Pruk, vieron que un camión estaba entrando en esta villa y en la parte trasera llevaba el mismo congelador que habían descrito esta pareja que había ido a la comisaría a confesar. El camión estaba siendo conducido además por una persona, un hombre concretamente extranjero, no de Tailandia. Este camión terminaría siendo aparcado en Chok Chai Garden Home 1 y las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento para esta propiedad, a la que entraron el 10 de julio. Era una casa alquilada. Dentro de uno de los dormitorios encontrarían el congelador que esta pareja confesó haber entregado y estaba sellado con cinta negra y estaba en funcionamiento, bien enchufado. Cuando abrieron el congelador, te voy a poner por aquí unas imágenes para no tener que decírtelo con palabras, pero te las voy a poner tapaditas para que no tengas pesadillas. Porque las autoridades, por supuesto, al abrir el congelador, dieron una rueda de prensa diciendo que hemos encontrado al señor alemán, pero tú no veas cómo estaba el señor alemán. Estaba, como dice Jack el Destripador, vamos por partes, concretamente 13 partes. Tuvieron que hacer un puzzle con él, pero afortunadamente, como estaba todo dentro del mismo congelador, pues no tuvieron más que ir uniendo pedacitos. Las investigaciones revelaron que Hans había sido visto por última vez conduciendo su Mercedes detrás de un SUV perteneciente a una mujer llamada Petra Grungriff, una agente inmobiliaria alemana de 54 años. ¿Quién era Petra? Petra llevaba desde el 2017 intentando montar una agencia de eventos de alta categoría en Alemania, a la que había llamado Royal Mallorca Exclusive Events. Ahora, la tipa no había tenido demasiado éxito, solamente había podido promocionarse entre la prensa sensacionalista. Los casposos eran los únicos que la soportaban. Número 1,
no, porque la tía era básicamente una chabacana, o sea, hacía los eventos con muy poca clase y entonces, pues claro, la gente de alta alcurnia decía esto, como que no. En segundo lugar, porque la tía no era para nada amable, de hecho tenía más bien mala leche, y en tercer lugar había dejado a los proveedores, a los acreedores, a todo el mundo con mogollón de impagos, es decir, que era una charlatana y luego no cumplía con los contratos. Petra había entendido que en Alemania sus posibilidades de tener éxito se estaban acabando, después se había trasladado hasta España, o sea, aquí donde yo vivo, había venido a tocar los cojones también, había visto que aquí tampoco la soportaban y dijo, bueno, siempre nos quedará Tailandia, ¿no? ¿Y qué relación tenía Petra con el caso de Hans? Bueno, pues Petra había traído a Hans, lo había atraído, mejor dicho, ¿no? Con la esperanza de un trato inmobiliario falso hasta esta villa. Allí lo esperaban 2 hombres más y lo que parecía ser una reunión de negocios, pues finalmente se terminaría en el momento catapum de Hans. Las autoridades estaban centrando su atención en 3 otros ciudadanos alemanes: Petra, como te digo, de 54 años, Olaf Brinkam, de 52 años, y Nicole Frebel, también de 52. También había un hombre pakistaní metido en todo el ajo, un hombre de 27 años llamado Saruk Karim Udin. Y el 11 de julio todos ellos fueron detenidos. Durante los interrogatorios, los 4 negaron su participación en el caso de Hans, pero las pruebas de ADN fueron concluyentes. Los 4 estaban metidos en el ajo, pero especialmente Olaf. Este fue el principal sospechoso y de hecho fue nombrado como el autor intelectual, iba a decir la mente pensante, que al final es lo mismo, ¿no? Pero te lo quería decir en modo fino. El autor intelectual y también el que más había participado, y fue acusado por asesinato premeditado. Esto en Tailandia se condena con pena de... Ahora que te digo una cosa, era el líder de una banda de motociclistas en Tailandia, que por cierto estaba involucrada con un montón de actividades delictivas. Así que claro, como tenía tanta conexión con el mundo del AMPA, con el mundo del crimen organizado, pues obviamente cuando escucharon su nombre junto con el caso de Hans dijeron, vamos, tiene que haber sido, pero sí. Nicole Frebel era la arrendataria de esta villa, era la señora que se había prestado para alquilar esta casa donde tuvo lugar esta supuesta reunión de negocios que terminaría en los 13 cachitos. Y ella se asustó mogollón cuando vio todo lo que habían hecho en su casa, así que se atrincheró en una cafetería y en los baños para evitar los interrogatorios, que total no lo evitaron porque la pillaron, se la llevaron a urgencias, la curaron y la interrogaron de igual manera. Ella dijo que Olaf la había amenazado y que no sabía lo que había en el congelador. Por supuesto, había tenido participación y era una de las sospechosas, pero finalmente la dejaron ir, la dejaron libre porque se dieron cuenta pues de que la señora se había metido en un pastel del que luego no sabía salir, pero en realidad no había hecho nada más. El chico pakistaní de 27 años, Saruk, había conocido a estos alemanes, a estos extranjeros, en el año 2021 a través de Petra. Petra se había puesto en contacto con la familia de Saruk porque ellos se dedicaban a pescar marisco y entonces la tía los había tratado de liar, les había dicho, sí, que mira, que vais a vender vuestro súper suculento marisco en mis restaurantes y tal, y la familia la había visto como muy lianta, dijeron, esta tía como que no es de fiar, y entonces no habían querido hacer tratos con ella. Sin embargo, Saruk se había quedado con el contacto suyo y le habían dicho, no sigas en contacto con la pava esta que te la va a liar, pero Saruk había dicho, no, que sí, que es maja y tal, y podemos hacer negocios y eso, y entonces había seguido en contacto con ella, mala cosa que al final tú fíjate en lo que lo metió. Te digo, por cierto, para que veas en qué movida andaba metida la pava esta y en qué mundillos, para cuando quería empezar a hacer negocios, todavía no había podido obtener, ni de coña, por las fechas, quiero decir, los permisos de trabajo en Tailandia, pero la tía ya estaba tratando de operar, lo cual solamente nos quiere decir obviamente que ella estaba pues trabajando en las zonas grises de Tailandia, ¿no? Era como que estaba pues en el submundo, haciendo negocios turbios. Saruk sería detenido poco tiempo después que los 3 alemanes. A él lo pillaron en un hotel de Kanchanaburi cuando se disponía a huir a Birmania. La familia había confirmado la versión que él estaba contando de que Olaf lo había amenazado, le había amenazado con quitarle la vida a su esposa y
también a su hermana, que residían en Camboya. El tipo se había acojonado y había dicho, vale, pues hago lo que tú me digas. El hermano de Shahrukh mismo confirmaría que su hermano no era una mala persona, o sea que él jamás se atrevería a quitarle la vida a alguien, que solamente le gustaban mucho los tatuajes y las motos, y que por eso también era perteneciente de uno de los clubs de motociclistas de Tailandia, al que llamaban el Club 81, que en realidad se le conocía más como el Hells Angels. Estos, junto con los bandidos, los paganos y los outlaws, y estas 4 bandas, tú fíjate que traspasan fronteras, porque en Estados Unidos son conocidas como las 4 bandas de motociclistas más peligrosas del mundo, o sea, tienen miembros por todas partes. Olaf Brigham, el principal sospechoso, era uno de los miembros principales de los Outlaws, y estos, como te he dicho antes, tienen una larga trayectoria en el crimen organizado. Han estado involucrados en muchos crímenes graves en Tailandia, especialmente en las zonas turísticas como Pattaya y Bangkok. Y te estoy hablando de crímenes como tráfico de sustancias ilícitas, tráfico humano, fraudes y delitos informáticos. Te voy a mostrar la detención de Olaf, al que pillaron escondido en un bar de Bangkok. Estas imágenes son totalmente reales. Estas imágenes pertenecen al momento en el que pillan al autor intelectual y al autor también de haber hecho allí una carnicería.
Olaf estaba metido hasta las cejas, él había sido filmado en pantalla junto con Petra apenas 2 horas antes de la falsa reunión de negocios, después de la cual Hans dejaría de dar signos de vida. Encontraron que además se habían realizado múltiples pagos desde la cuenta bancaria de Hans hasta la cuenta bancaria de Olaf, un total de $52.000. Las transferencias se habían realizado desde el teléfono móvil de Hans y uniendo todos los punticos habían terminado llegando a la conclusión de que cuando llegó a aquella reunión y le dijeron lo que verdaderamente querían de él, Hans se había visto obligado a hacer estas transferencias desde su teléfono móvil y después de que les transfirió el dinero, es decir, después de que lo extorsionaron, le quitaron la vida e hicieron los cachitos y lo ocultaron. Se dieron cuenta también de que Olaf había alquilado una motolancha con la que pretendía deshacerse de los trocitos de Hans. Y esto estoy segura de que te suena muchísimo también al caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Pero fíjate tú la versión tan ridícula que contaba Olaf en la comisaría, y es que decía que es que Hans había tenido un infarto al corazón cuando estaban teniendo esta reunión, de tan emocionado que estaba por el pedazo de trato que iba a hacer. Entonces habían entrado como en pánico y como no sabían, ay Dios mío, a ver si nos van a acusar de tal, pues lo cortamos en cachitos. Yo creo que es la mejor opción. Obviamente la policía dijo, sí, claro. Así que esto ha terminado en que Olaf enfrenta la pena capital, Petra y Saruk todavía se está determinando qué va a ser de ellos, y a la señora, a la Nicole, la que alquiló la casa, simplemente la dejaron libre. Ahora, antes de que te diga quién es el personaje que linkea este caso junto con el de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, déjame que te pregunte algo, porque claro, yo este caso he estado revisándolo en foros, he estado leyendo comentarios para ver el sentir de la gente, a ver si era el mismo sentir mío, y me he dado cuenta de que muchos coinciden con una opinión bastante impopular o políticamente incorrecta que yo tengo, y es, te la voy a decir así sin pelos en la lengua, ya sabes que yo me atrevo muchísimo, y te voy a decir que si el señor Hans era tan turbio como nos presentan estas noticias, recuerda, lo detuvieron por andar traficando con gente menor, hace falta que te diga lo que estoy pensando. La manera en que terminó, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece bastante karmática. Obviamente no te voy a decir se lo merecía, porque ningún ser humano se merece terminar así, pero sí que es cierto que el pavo estaba metido hasta las cejas y que estaba enmierdado hasta arriba y que no era buena persona. Pues no voy a sentir la misma pena que podría sentir por alguien que es completamente inocente y que va por la vida tratando de hacer sonreír a los demás. ¿A qué me entiendes lo que te quiero decir? Esto es lo que he leído en la mayoría de comentarios de los foros, etcétera, y ahora me gustaría saber qué es lo que piensas tú. ¿Te da penita cómo acabó el señor Hans o no? Bueno, te voy a contar, por fin te voy a revelar quién es ese personaje que está relacionado tanto con este caso de Hans como con el caso de Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Y no es otro que, redobles y tambores, Big Joke, alias General Surachate Hapkarn, o se dice al revés, ¿no? O sea, el alias del... Bueno, da igual. Big Joke es una figura súper prominente en Tailandia. Él es conocido por su papel en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El tipo nació en 1970 y siguió los pasos de su padre, que era oficial de policía, y rápidamente entró en las primeras filas de la policía tailandesa. Es verdad que él ha tenido varios cargos importantes, ha sido jefe de la oficina del comisionado general, jefe de la policía de turismo, jefe de la oficina de inmigración. Por cierto, allí se le retiró de su cargo rápidamente, no se sabe por qué, pero allí luchaba contra la inmigración ilegal y la trata de personas. Te digo no se sabe por qué, así con este tónico, porque es cierto que Big Joke tiene muchísimas personas que lo aplauden, que lo tienen como un semidios ahí en Tailandia, pero hay muchas otras que lo señalan diciendo que el tío está también hasta las cejas untao y que en algunos casos pues lo saca adelante, pero en otros se deja guardar en los bolsillos billeticos así y mira para otro lado, ¿sabes? Entonces como que hace un poco lo que le interesa. Y si a mí me preguntas, muy probablemente en un país como Tailandia, en el que casi todas las autoridades, por no decir todas, están, pues eso, que se dejan comprar, no sé yo si el señor Big Joke va a estar limpio del todo. Recientemente ha estado muy involucrado en una campaña para combatir precisamente la trata de menores y está trabajando en estrecha colaboración con agencias internacionales, como por ejemplo la de Estados Unidos, para mejorar las estrategias y prevenir todos estos crímenes. El año
año pasado estuvo dándole durísimo precisamente a esta banda, la banda de los Outlaws. Los quiere desmantelar por completo, quiere limpiar Tailandia de esta gentuza, como las llama él, y esta operación resultó en múltiples arrestos. Fue un ejemplo más de esa mano dura que tiene el señor Big Joke. Como puedes ver, este caso pues es muy parecido al caso de Edwin Arrieta y de Daniel Sancho. De hecho, es que es prácticamente lo mismo, solo que con otro escenario. Pero como puedes ver, Big Joke pues está ahí en la primera fila tratando de limpiar su país de extranjeros que nada más que llegan allí a liarla. Un país tan bonito, con una cultura tan rica y además con una población tan cariñosa, porque realmente allí las personas son otro mood, ¿eh? O sea, son como abiertas, te lo entregan todo, son otro rollo completamente diferente. Es una pena que llegue gente de fuera a corromper tantísimo, y siempre por el puñetero dinero, por la gran pobreza que hay y porque la gente pues obviamente por un trozo de pan se agarra a cualquier cosa. Es una lástima, pero es la verdad, no solo de este país, sino de muchos otros. Déjame saber abajo en comentarios qué te parece este caso. Por favor, recuerda contarme qué piensas del final que encontró el señor Hans. Se nos ha quedado viuda la veinteañera. Espero que tuvieran firmado un contrato de estos de bienes gananciales para que pudiera cobrar toda la herencia, o a lo mejor se lo han llevado todos los hijos. Bueno, no sabemos si se habrá quedado montada o no la señora Viria, por lo menos algo que le haya tocado después de comerse las babas del viejales este durante 5 años, que hay que tener estómago, pero lo que te digo, por un cachopán hace la gente muchísimas cosas. Muchas gracias por haberme acompañado, curiosita, curiosito. Yo te mando un suculento besote donde más te guste, para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. Recuerda que nos estamos viendo también en mi canal de Curioseando con los chismes más virales de tus celebrities favoritas y en mi Instagram. Te lo dejo por aquí abajo en la pantalla para que me busques. ¡Mua! ¡Chao!